Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Como sabéis, estamos ya en plena presentación de resultados del tercer trimestre y algunas empresas importantes, tanto de Estados Unidos como de Europa, han comenzado ya a presentar estos resultados. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los resultados de ASML, que tras presentarlos caía en bolsa más de un 15%, y los resultados del grupo Louis Vuitton, que es una empresa también muy seguida por la comunidad, de la que hemos hablado muchas veces, y en la cual también estaba habiendo caídas, aunque no tan pronunciadas como en el caso de ASML, tras esta presentación de resultados. Bueno, empezamos por ASML. Realmente ASML presentaba resultados el miércoles al cierre del mercado, pero por un error aparecieron los resultados publicados en la página web el martes con la sesión del mercado abierta, y según se conocieron, pues las acciones estuvieron cayendo de manera considerable. Después borraron los resultados de la página web, pero ya se podían encontrar pantallazos e incluso el documento en otras páginas web. Los resultados de ASML realmente sí que fueron mejor de lo que se estimaba, tanto en la parte de ingresos, como podéis ver, 7,47 billion frente a 7,2 que se estimaban, y en los beneficios por acción presentaron 5,28 euros frente a 4,9 que se estimaban. Vale, entonces si los resultados fueron mejor de lo estimado, ¿por qué cayeron tanto? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Y veis que en los últimos 5 días se ha dejado un 17%. Aquí podéis ver un resumen, le podéis hacer un pantallazo si queréis y verlo con calma de los resultados. Realmente, en cuanto a ingresos, ha tenido un crecimiento del 12%, con un margen neto del 28% y un margen operativo del 33%. Y lo que dijo el CEO es algo que no gustó mucho. Decía que si bien continúa habiendo fuertes avances y potencial de crecimiento en la IA, otros segmentos del mercado están tardando más en recuperarse, más de lo que había pensado inicialmente la compañía. Ahora parece que la recuperación es más gradual de lo esperado. Se espera que esta recuperación gradual, más lenta de lo esperado, continúe en 2025, lo que está llevando a los clientes de ASML a ser cautelosos. Entonces estas palabras de que la recuperación está siendo más lenta de lo que se estimaba y la demanda está tardando más en llegar, fue algo que evidentemente no gustó al mercado. Y otra cosa que fue muy negativa en ASML son las reservas netas. Las net bookings fueron de 2.600 millones de euros, que está muy por debajo de la estimación del consenso de analistas de 5.600 millones de euros. Aquí lo podéis ver y también podéis ver la evolución por trimestres. Entonces este dato también ha sido muy negativo y no ha gustado nada al mercado. También rebajaron ligeramente el guidance, aunque está dentro de la guía que habían dado anteriormente. ASML ha dicho que espera que las ventas netas para 2025, la orientación que da de ingresos, se sitúen en el rango de entre 30.000 y 35.000 millones de euros. Es decir, que se van a situar en la mitad inferior del rango que habían proporcionado anteriormente, que es este, de entre 30.000 y 40.000 millones de euros. Esto es lo que dijeron en 2022, si no me equivoco, en su Investor Day. Y por cierto, tendremos en noviembre, a mediados, un nuevo Investor Day en el que darán más estimaciones. El consenso de analistas también esperaba que los datos de ventas del año 2025 se situasen por encima, concretamente en 35.766 millones. Y bueno, te están diciendo que se van a quedar en este rango. Bueno, sobre el margen bruto, también dijeron que esperaban que se situase entre el 51 y el 53% en el año 2025. ¿Qué esperaba el consenso? Pues bueno, aquí podéis ver las estimaciones de Ticker para 2025. No sé si en el momento de publicar este vídeo ya se habrán actualizado, pero estas las cogí ayer, el martes. Todavía eran las estimaciones antes de conocerse esta información. Pues bueno, se estimaba que fuese un 1,34% más alto el margen bruto. Entonces, bueno, los márgenes de beneficio también serán un poco más bajos de lo que podíamos pensar anteriormente. ASML dice que este impacto en los márgenes principalmente está relacionado con el retraso en la demanda de EUV. Entonces, básicamente esto es lo que nos han contado los resultados. Como veis, han reducido ligeramente el guidance, va a quedarse en el rango inferior de lo que dijeron, los márgenes serán un poco más bajos, la demanda está tardando más en llegar y también habéis visto el dato de reservas netas que no fue demasiado bueno. Entonces por esto le han metido un menos 17%, creo que era, en estos últimos días a la compañía. Vamos a ver ahora la valoración de la empresa y después ya pasaremos a ver los resultados del grupo Louis Vuitton. Bueno, pues si nos venimos a Ticker, aquí todavía en el momento de grabar este vídeo no está actualizado al precio actual de hoy, porque las acciones cotizan en torno a 640 euros y en Ticker se actualiza al finalizar la sesión.
pero bueno, nos sirve como estimación. Si lo valoramos con las estimaciones que hay por PER, estaría cotizando a unas 27 veces PER, aunque habría que ajustar también por esta ligera caída. Pero yo creo que aquí hay que hacer algunos cambios en las expectativas de beneficios, y yo de hecho me los he hecho en mi propia plantilla de valoración. Con mis estimaciones, actualmente la compañía estaría cotizando en torno a 24 o 25 veces PER con los beneficios estimados para el año que viene, que serán, calculo yo, de en torno a 26,5, 27 euros por acción. Los analistas, fijaros que aquí en TKR le calculaban en torno a 29, pero yo me he ajustado estos datos de más de 35 billion que tienen aquí a 32.250, que sería el rango medio de ese guidance que han dado, y he ajustado también un poquito los márgenes. Por eso trato de ser más conservador, y bueno, con esas estimaciones pues esa es la valoración más o menos que tenemos. ASML ya sabéis que es una empresa que cotiza históricamente a múltiplos altos. Los 5 últimos años pues ha habido momentos en los que la valoración ha sido prohibitiva. Aquí veis que la media ha sido de 35 veces PER, pero a mí valorarla a esos múltiplos pues me parece demasiado exigente. Yo la valoraría en torno a 25 veces PER más o menos, que está bastante por debajo de su múltiplo histórico, pero creo que en esos niveles pues ya ofrece margen de seguridad. Y por EV Free Cash Flow, según mis propias estimaciones, la compañía cotiza también en torno a 25 veces. Así que esta sería un poco la valoración que tenemos de la compañía. Ya os digo, en estos datos de estimaciones de analistas yo creo que todavía no están bien ajustados. Es posible que para cuando veáis el vídeo hayan cambiado si os metéis a Ticker, pero bueno, yo me he hecho más o menos mis ajustes en la plantilla con un escenario que creo que más o menos puede ser probable. Yo personalmente todavía en ASML no tenía la posición construida, solamente tenía unas poquitas acciones, y bueno, creo que tras estas caídas pues puede ser interesante para ir añadiendo algunas más. A mí personalmente pues sí que me parece que empieza a haber más margen de seguridad. Cuando las acciones estaban a 1.000 euros por acción, a 800 o a 900, pues me parecía que estaban muy caras, y bueno, pues parece que este año 2024 vamos a tener oportunidad de construir posiciones a mejores precios en esta compañía, pero también tener en cuenta lo anterior, que la demanda va a tardar más en llegar y a lo mejor esto puede tardar un tiempo. Entonces yo creo que es una acción con la que va a haber que tener paciencia hasta que las cosas empiecen a cambiar. Dicho lo que quería comentar sobre ASML, que por cierto es una empresa de la que hablamos en 2022 en el canal, le dedicamos un vídeo, creo que estaban las acciones a 400 euros o así por acción, más o menos, y bueno, desde entonces pues sí que hemos comentado alguna noticia en los repasos semanales, pero no habíamos hablado así más en profundidad de ella desde hace mucho tiempo. Quizás si sigue corrigiendo y se pone interesante, pues podemos hacer un análisis más en profundidad de la empresa, explicando el negocio de aquí a un tiempo. Creo que puede estar bien, sobre todo si sigue corrigiendo un poco más. Y visto lo que ha ocurrido con ASML, pasamos ahora a ver lo que ha ocurrido con Louis Vuitton, que también estaba corrigiendo en bolsa. Pero antes, como siempre, me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un like para apoyar este canal, especialmente en este vídeo, que en principio no lo iba a hacer. De hecho, tendréis este vídeo como extra esta semana. Vais a tener 3 vídeos en este canal principal más uno del secundario. Y bueno, he estado trabajando un poco esta noche para que podáis tenerlo a tiempo. Pero bueno, vamos a lo importante, los resultados de Louis Vuitton. Louis Vuitton presentó unos datos de ingresos peores de lo estimado por el consenso de los analistas. En este caso no hay datos de beneficio por acción porque en algunas empresas europeas solamente se presentan estos datos cada 6 meses. Solamente tenemos los datos de ventas. Y aquí podéis ver que los datos han sido 19.080 millones de euros que ha presentado frente a 20.100 millones de euros que se estimaban. Es un dato 1 billón peor de lo que se estimaba. Entonces las acciones han reaccionado con una caída del 5% en el momento de preparar este vídeo, aunque es cierto que después he visto que durante la sesión se estaban recuperando un poco, y ya acumulan una caída significativa desde máximos. De hecho, es curioso porque desde que salió la noticia de los estímulos de China, rebotaron las acciones por encima de 700 euros por acción, y pocos días después pues vuelven a estar en la zona de 600 euros por acción. Después veremos también la valoración. Bueno, los ingresos orgánicos han sido malos en todos los segmentos prácticamente. Sí que hay alguno con crecimiento, así que en todos no es realmente, pero en casi todos. Y uno de los que más importancia tienen es el de Fashion and Leather Goods, que aporta la mitad de los ingresos más o menos del grupo. Aquí ha sido el dato mucho peor de lo que se estimaba. Ha decrecido un 5%, como aquí podéis ver, cuando los analistas esperaban un crecimiento del 4% en esta parte. Entonces es una diferencia bastante considerable. Y aquí podéis ver que en anteriores trimestres este segmento venía de aumentar sus ingresos, venía creciendo. Aquí os he puesto un pequeño resumen de cada uno de estos segmentos y podemos ver también cómo han ido las cosas en el Q1, Q2, Q3
y en los 9 meses. Lo podéis ver aquí desglosado de cada uno de ellos y vamos a hacer un pequeño comentario de cada uno. La primera parte, la de bebidas. Se destacó el crecimiento de ciertos vinos rosados y la expansión en productos como el whisky en colaboración con Beyoncé. En este segmento ha decrecido un 7% en el último trimestre y en los 9 primeros meses del año caen un 8% los ingresos. Ya sabíamos que la parte de bebidas, sobre todo si seguís también empresas como por ejemplo Diageo o Pernod Ricard, pues está sufriendo bastante este año. Están en un mal momento. Y bueno, pues continúa habiendo debilidad. Después haremos también un pequeño comentario relacionado con las bebidas, de algo que han dicho en la conference call. Fashion and Leather Goods, el segmento por ingresos más importante. Marcas como Louis Vuitton y Christian Dior se mantuvieron resilientes gracias a sus innovadoras colecciones y eventos importantes como los Juegos Olímpicos de París de este año 2024. Pero hay otras marcas dentro del grupo que sí que han estado flojeando más. Loro Piana, si no me equivoco, sí que también se estaba manteniendo con bastante resiliencia. Perfumes y cosméticos, el crecimiento está impulsado por las fragancias y maquillajes de Christian Dior y el lanzamiento de nuevas líneas en otras marcas como Givenchy o Kenzo. Y aquí veis que en este caso sí que es uno de los que ha tenido crecimiento. En el último trimestre un 3%, lo que vamos de año un 5%, que comparado con los anteriores segmentos pues ya veis que lo está haciendo bastante mejor. La parte de relojes y joyería, Tiffany y Bulgari destacaron con sus nuevos productos y eventos, mientras que TAG, Heuer y Hublot fortalecieron su presencia en eventos deportivos como la Fórmula 1 y la Eurocopa, también otro segmento en el que decrecen los ingresos. Y por último tenemos también Selective Retailing. Sephora mostró un desempeño sólido con expansión global, mientras que DFS aún no recupera los niveles de 2019. Aquí tenemos crecimiento del 6% en lo que va de año, último trimestre más 2%. Sobre China también hay cositas que comentar porque China es un mercado muy importante para todas estas empresas de lujo, no solamente para Louis Vuitton, sino también, por ejemplo, para Hermès o para Kering, entre otras, o también para Moncler, que por cierto Moncler también es otra empresa interesante, y Hermès vamos a ver cómo presenta resultados y a ver si también la tiran, porque es una empresa, para mí es la mejor del sector, junto a Ferrari, aunque sí que es cierto que las valoraciones pues son altas. Así que vamos a vigilarlo a ver si se genera una buena oportunidad. La demanda en China se vio afectada en el tercer trimestre por vientos macroeconómicos en contra. Por otro lado, la demanda en Europa y Estados Unidos sí que está más fuerte y han mostrado una mejora gradual, según decían. Aquí podéis ver cómo son los ingresos del grupo por diferentes regiones. Y podéis ver cómo, por ejemplo, en Asia, excluyendo Japón, ha habido una caída del 16% en el último trimestre y de un menos 12% en los 9 primeros meses del año. Japón sigue muy fuerte, como podéis ver. Crecimientos en lo que va de año del 36% y este último trimestre del 20%. Pero también decían que es muy difícil medir el comportamiento del cliente chino porque muchos clientes chinos compran productos fuera de China porque son más baratos, también por temas impositivos y también por la autenticidad. Se percibe en muchas ocasiones que productos de lujo comprados quizás en el mercado japonés o en el mercado francés, en Francia, tienen la percepción, según he podido leer, mucha gente, de que son como de mayor autenticidad y de mayor calidad. Bueno, no sé si eso es cierto, pero el tema es que muchos chinos pues compran fuera de China. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. También compran en Europa y en Japón. Y uno de los motivos por los que decían que las ventas en Japón están tan infladas, pues es ese, porque veis que los crecimientos están siendo súper potentes. Bueno, dicho esto, tenemos también aquí algunos comentarios que he recopilado de la situación de China, que he podido ver pues por la conference call. Y aquí os lo he resumido. La demanda de bienes de lujo ha disminuido en China debido a la baja confianza del consumidor, que ha vuelto a niveles de la pandemia. Por cierto, Asia, en el caso de Louis Vuitton, es un 29% de los ingresos, así que es una parte muy importante. Aunque la demanda china mostró fuerza en la primera mitad del año, parece que las cosas iban a empezar a remontar y según dijeron, la segunda mitad del año sería mejor, pues bueno, esto no está siendo así. Y esperan que la recuperación se produzca cuando la confianza del consumidor chino mejore. El gobierno chino está haciendo planes de estímulo pues para intentar mejorar todo este tema y por eso estuvo rebotando hace unos días Louis Vuitton por todas esas noticias relacionadas. Así que bueno, veremos si terminan actuando efectivamente y si esto se va traduciendo a mejores números para todas estas empresas. Y bueno, el comentario que os quería hacer también de China y la bebida: el mercado chino del coñac sigue siendo desafiante y los minoristas deben actuar con prudencia dada la menor demanda relacionada con el entorno macroeconómico actual.
Entonces, como veis, continúa habiendo debilidad en China. Aquí os he hecho un pequeño comentario del CFO que he recopilado de la conference call. Por cierto, si estáis interesados en estas empresas, pues yo lo que os recomiendo es leeros tranquilamente los resultados, ¿vale? Esto es simplemente un resumen y os doy un poco mi opinión. Y, por supuesto, leeros tranquilamente la conference call para no perderos nada de la información que dicen, porque mucha gente no lee estas llamadas de resultados y realmente pues son bastante interesantes. ¿Qué podemos hacer en este contexto?, decía el CFO. En primer lugar, haga hincapié en la innovación del producto. Sé que no es el motor de crecimiento más fácil de moderar, pero es uno de los de mayor impacto y, con suerte, hemos demostrado a lo largo de los años que tenemos las habilidades necesarias para aprovechar la creatividad de nuestros grupos de talentos y traducirla en éxito comercial. O sea, van a centrarse en la innovación de los productos. También resulta ser uno de los impulsores más rentables, que como director financiero, como CFO, no puedo más que aplaudir. Y también hablaron de esto, del control de costes en esta situación, pero no dieron muchos detalles. Le preguntó un analista y dijeron que cuando presente los próximos resultados, que ya serán los del año completo, cuando cerremos 2024, esto se presentará en enero, pues aquí ya sí que nos darán algo más de información de ese control de costes. Bueno, si pasamos ahora a echar un vistazo a la valoración de Louis Vuitton, si nos venimos a Ticker pasa lo mismo que con ASML. Las acciones estaban en torno a 600 euros o un poco por debajo y aquí nos pone 625. Entonces los múltiplos realmente serían un poco más bajos. Si valoramos la empresa por PER, que no hay mucha diferencia en este caso con el flujo de caja libre, las acciones, según Ticker, pero esto está sin actualizar el precio, estarían a 21 veces PER. Según mis estimaciones que tengo en mi plantilla, más o menos, con lo que yo estimo que puede ganar este año, estarían en torno a 20 veces PER y unas 20 veces también flujo de caja, que es una valoración yo creo que razonable para una empresa como Louis Vuitton, sobre todo si lo comparamos también con el múltiplo histórico. Los últimos años sí que estuvo un poco inflado, pero empresas tipo Louis Vuitton pues yo creo que se pueden valorar perfectamente en niveles cercanos a 25 veces PER. Pero yo creo que aquí sucederá un poco lo mismo que con ASML, hasta que no empecemos a ver una mejora, sobre todo en la parte de China, y que vuelve a aflorar esa demanda y mejoren un poco las cosas, pues yo creo que tardará un poco en recuperar la acción, o hasta que no vaya presentando resultados en los que veamos que vuelve a crecer, o hagan algún comentario, o aparezca algún nuevo estímulo de China, va a costar entonces recuperar un poco. Entonces yo tendría paciencia con esta empresa, pero yo pienso que a largo plazo pues lo seguirá haciendo bien, igual que lo ha hecho históricamente. Aquí podéis ver las estimaciones que hay de cara a los próximos años, y bueno, se espera que tenga crecimientos más o menos en beneficios por acción de en torno al 10%, parecido a los crecimientos que ha tenido históricamente. Así que si se cumple ese escenario, pues partiendo desde estos múltiplos de valoración, yo pienso que lo podría hacer bien. Eso sí, no podemos descartar tampoco que la situación siga estando como está ahora un tiempo más y que haya más caídas, ni en esta empresa ni en ASML. Pero ya sabéis que es muy difícil intentar adivinar exactamente dónde está el suelo de la caída, y bueno, yo pienso que lo que debe hacer un inversor de largo plazo es simplemente intentar comprar con un margen de seguridad suficiente e invertir a largo plazo en buenas compañías. No tratar de comprar exactamente en el punto mínimo, porque eso es prácticamente imposible y muy pocas veces va a pasar. Entonces, en mi opinión, independientemente de que puedan seguir cayendo las acciones, por supuesto que sí, desde el punto de vista fundamental, la valoración tanto en Louis Vuitton como en ASML, a mí personalmente sí que me parece interesante en estos momentos. Y son dos acciones a considerar. En el caso de Louis Vuitton yo sí que tengo posición desde hace unos años, construida a 500 y pico euros por acción. En el caso de ASML estoy ahora construyéndola. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante este resumen. Os dejaré los últimos vídeos que he ido subiendo aquí abajo por si todavía no les habéis echado un vistazo. Y también recordaros que el viernes tendremos un nuevo vídeo en el que hablaré de la situación actual de Google, que también es otra empresa interesante en mi opinión. Así que nada, sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.